Todos los días después de la escuela, Tomás Valero veía a su pequeña hija llorar y sabía que algo grave estaba pasando. Cuando finalmente descubrió el problema, no podía creer lo que estaba pasando. Tuvo que hacer algo astuto e inusual, pero sabía que la verdad debía salir a la luz. Un padre coloca un dispositivo de grabación en el cabello de su hija y descubre a la maestra en el acto. Antes de comenzar, asegúrate de presionar el botón de me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para recibir más videos increíbles. Empezar la escuela no es fácil para ningún niño. Necesitan todo el apoyo posible de sus padres para adaptarse a este gran cambio. Sin importar la competencia del maestro, siempre es un periodo aterrador para el niño. Con la nueva rutina, las caras nuevas y el ambiente diferente, algunos niños tienen dificultades para adaptarse a este gran cambio en sus vidas. En este difícil periodo de transición, empezar en una escuela nueva se vuelve peor para el niño si se encuentra con un maestro estricto o severo. Cuando se hizo evidente que su hija tenía dificultades para adaptarse a su escuela, Tomás supo que debía averiguar la razón por la que su pequeña sufría. Todo padre quiere lo mejor para su hijo, y es natural que se preocupen por sus hijos si están sufriendo. Tomás no era diferente. Cuando notó que su hija luchaba cada día, se volvió más preocupado e inquieto. Cada día, el comportamiento de su hija hacía sonar las alarmas en su mente. Tomás notó de inmediato un cambio en su hija. Se volvió más emocional después de comenzar en su nueva escuela. Al principio, Tomás supuso que solo era estrés relacionado con conocer gente nueva y tratar de rendir bien. Pero cuando la situación empeoró con el tiempo, Tomás supo que había algo más. La veía cada vez menos. La hija de Tomás empezó a llorar y a suplicar quedarse en casa en vez de ir a la escuela, y al final esto se volvió una rutina diaria en la casa de Valero. Cada mañana, su pequeña hija se derrumbaba en llanto. Tomás estaba muy preocupado por esto, y la situación no mejoraba, hasta que ya no pudo soportarlo más. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, toda la emoción y la alegría. Parecía como si toda esa emoción hubiera desaparecido de su hija, pero lo peor era que parecía tener aún más miedo de ir a la escuela cada mañana. Era una batalla de voluntades, pero claramente ella estaba aterrorizada. La situación se volvió tan grave que ya no quería ir a la escuela en absoluto. Como padre preocupado, Tomás intentó averiguar qué estaba mal. Trató de hablar con su hija, pero ella se cerró y se negó a decir la verdad. Tomás sabía que no podía dejar las cosas así, y también sabía que no podía soportar ver a su hija seguir sufriendo de esa manera. ¿Pero cuál es la alternativa? La hija de Tomás estudiaba en el kinder de la escuela primaria Pine Grove. Él no había notado ningún problema con ella antes de que comenzara en la nueva escuela. Siempre parecía una niña feliz, amigable y saludable, creativa, y hacía amigos fácilmente. Ahora parece una niña diferente. ¿Qué pasó? Tomás notó que el cambio en su hija comenzó tan pronto como empezó a asistir a la nueva escuela. Podía identificar el momento exacto. Ese fue el momento en que pasó de ser una niña feliz a estar en un estado emocional muy malo. Tomás se preguntaba cuál era la razón. ¿La escuela? ¿Los niños? ¿O quizás el maestro? Antes de eso, su hija tenía buen desempeño en la escuela, sacaba buenas calificaciones y no había recibido ningún informe negativo sobre ella. Pero solo unos meses después de empezar la escuela, sus calificaciones, junto con su estado emocional, empezaron a decaer. Para empeorar las cosas, se ponía muy emocional antes y después de la escuela también. ¿Qué estaba pasando? Se volvió muy difícil para Tomás ver a su pequeña hija comportarse de esa manera. Se sentía completamente impotente, pero sabía que era hora de llegar al fondo de la situación. Había llegado a su punto de quiebre. Estamos seguros de que cualquier padre preocupado por el bienestar de su hijo se sentiría igual. Era difícil ver a su hija infeliz todos los días, y con sus repetidos intentos de averiguar la causa, su hija se volvía cada vez más aislada. Fue entonces cuando Tomás se percató de que algo grave podría estar ocurriendo en realidad y lo reflexionó. Luego llegó a la conclusión de que podría estar siendo víctima de acoso, ya sea por parte de algún compañero de clase o incluso de alguno de sus maestros. Tenían una vida familiar estable y feliz en casa, así que sabía que eso no podía ser la causa de la tristeza de su hija. Decidido a descubrir la verdad, tomó una valiente decisión. Tener paciencia es muy importante y puede ser una de las virtudes más importantes que todos podemos aprender, incluso si es difícil de aplicar.
Cuando se trata de enseñar a niños pequeños, esto se vuelve aún más valioso. Si alguna vez has tratado con niños, sabes lo difícil que puede ser lidiar con ellos como maestro. La paciencia es una parte esencial de los requisitos del trabajo. Lo que aumentó la preocupación fue que su hija era muy pequeña, estaba en sus años formativos, una etapa crítica e importante en su vida. Lo que sucede durante este tiempo la afectará mucho en el futuro, por eso era muy importante para Tomás llegar al fondo del asunto. Tomás y su esposa criaron a sus dos hijas y a su hijo con valores específicos, asegurándose siempre de rodearlos de positividad y animándolos a ser la mejor versión de sí mismos. Ellos saben lo importante que es desarrollar un fuerte sentido de identidad en los niños para prepararlos para lo que les depara el futuro. Tomás no estaba dispuesto a renunciar a todo el arduo trabajo que había hecho para criar a sus hijos. Las dudas se vuelven certezas. Teniendo en cuenta los valores de la familia de Tomás y su esposa, estaba claro que el maestro severo podía afectar gravemente a los niños en la clase. Tomás y su esposa no querían que esto le pasara a su pequeña hija. Empezaron a sospechar que lo que vieron era solo la punta del iceberg y que estaban descubriendo un problema mayor y continuo. Como persona innovadora, Tomás decidió que necesitaba averiguar qué estaba pasando con su hija. Le resultaba difícil porque su hija era muy pequeña y demasiado tímida para contarle lo que sucedía. Había llegado el momento para que el padre preocupado tomara el asunto en sus propias manos, con un plan audaz. Siendo el padre que es, no podía permitir que su hija siguiera entristeciéndose cada vez más. Con cada día que pasaba, ya había tenido suficiente y decidió hacer algo al respecto. La única pregunta era, ¿cómo? Lo pensó por un tiempo, y finalmente llegó a un plan perfecto. Pero ¿cómo podría escuchar lo que sucede en la escuela sin estar ahí todo el tiempo? Sabía que si pedía sentarse en el salón por un día, la maestra cambiaría su comportamiento. Necesitaba una solución más creativa para asegurarse de atraparla con las manos en la masa. Tomás decidió escuchar literalmente. Diseñó un pequeño dispositivo de grabación y a la mañana siguiente lo colocó cuidadosamente en el cabello de su hija para poder escuchar lo que sucedía en la escuela. Sabía que esto era una medida drástica, pero para él era importante. No solo era fundamental saber lo que estaba pasando, sino también obtener pruebas concretas. No le dijo a su hija lo que había puesto en su cabello, porque temía que eso la distrajera durante todo el día. Esperó con ansias para saber qué sucedería durante el día escolar. Cuando su hija regresó a casa, escuchó la grabación y se sorprendió por lo que oyó. Cuando Tomás empezó a escuchar la grabación, se quedó atónito y sorprendido por lo que escuchó. La maestra hablaba con un tono insultante y gritaba a los alumnos sin razón. Las frases duras y el tono arrogante eran completamente evidentes, y eso fue suficiente para confirmar sus sospechas. Era claro que este trato era la causa principal del sufrimiento de su hija. Mientras seguía escuchando, Tomás se dio cuenta de que la maestra estaba abusando de su autoridad de una manera inaceptable, lo que aumentó su enojo y tristeza al mismo tiempo. Moverse rápido, no había tiempo que perder. Tomás decidió actuar rápidamente para asegurarse de que este comportamiento no continuara. En lugar de enfrentar directamente a la maestra, Tomás sabía que eso no llevaría a ningún resultado. Por eso, decidió acudir a la administración de la escuela para presentar una queja formal respaldada por la grabación de audio, pero la sorpresa fue que la administración de la escuela no tomó ninguna medida seria. Decepción. La respuesta de la escuela fue completamente insuficiente para Tomás, ya que mencionaron que castigaron a la maestra, pero no dieron ninguna garantía de que estos actos no se repetirían. Para Tomás, eso era inaceptable. Su hija seguía en el mismo salón con la misma maestra, enfrentando un problema aún mayor. Tomás no se detuvo ahí. Sintió que debía proteger a su hija y a los demás niños del salón. Inició una petición en Change.org pidiendo el despido de la maestra. La petición recibió un amplio apoyo de los padres y reunió miles de firmas en poco tiempo. Los medios apoyaron la causa. La historia se difundió rápidamente, llegando a los medios locales y nacionales. Tomás se convirtió en una voz fuerte que defendía los derechos y la seguridad de los niños. El final temporal. A pesar de los esfuerzos, la maestra no fue despedida, pero quedó supervisada. No obstante, Tomás transfirió a su hija a otro salón con una maestra distinta. Tomás aprendió de esta experiencia la importancia de observar el comportamiento de sus hijos y ayudarlos en los momentos difíciles. Su familia se volvió más fuerte por lo que pasaron, y Tomás demostró que es un padre dispuesto a hacer cualquier cosa para proteger a sus hijos. Una lección para todos. Esta historia es un recordatorio importante, tanto para padres como para maestros.
Los niños necesitan un ambiente positivo y seguro para crecer de manera saludable.